¿Cómo están, chicos? Vamos a comenzar con este teórico que corresponde al tema farmacología del sistema cardiovascular. La bibliografía básica de referencia será el libro de la cátedra, como en otras oportunidades, a lo cual le van a adicionar las enseñanzas de este teórico. Tengamos en cuenta que este es un tema que realmente es toda una especialidad. No es nuestro interés como cátedra profundizar demasiado en las implicancias clínicas de estos medicamentos o en el diagnóstico previo de algunas de estas patologías, porque eso corresponde al área de estudio de otras asignaturas. Simplemente vamos a ver una base mínima del porqué o la razón de uso de estos medicamentos, explicando más bien la farmacología de cada uno de ellos. Para comenzar vamos a dar algunas definiciones de distintos fármacos que tienen acción principalmente sobre la función cardíaca. Esto nos va a ayudar a entender la acción de cada uno y la razón de ser de cada uno. Tenemos que tener en cuenta que hay varios fármacos o grupos de fármacos que tienen la capacidad de estimular la función cardíaca, principalmente aumentando la fuerza de contracción del miocardio, lo que llamamos un efecto inotrópico positivo. Estos fármacos, que podemos llamar estimulantes cardíacos, además de estimular la fuerza de contracción cardíaca, estimulan el aumento del consumo de oxígeno por parte del miocardio, o sea, la eficiencia del trabajo del corazón no se ve beneficiada. Estos fármacos, por ejemplo, las xantinas, que son estimulantes cardíacos, o los agonistas adrenérgicos que ya hemos estudiado, tienen entonces esta capacidad. En segundo lugar, tenemos los fármacos cardiotónicos, que vamos a ver más en detalle. Estos son los que también tienen la capacidad de aumentar la fuerza de contracción, o sea, tienen un efecto inotrópico positivo a nivel del miocardio, pero la diferencia está en que estos no aumentan el consumo de oxígeno por parte del miocardio. Estos fármacos, comúnmente llamados digitálicos o glucósidos cardiotónicos, también son aquellos que entonces mejoran la fuerza de contracción sin provocar un aumento del consumo de oxígeno por parte del miocardio. Por último, los fármacos antiarrítmicos son aquellos que van a normalizar anomalías en la frecuencia, regularidad o lugar de origen del impulso cardíaco, y lo vamos a estudiar en la segunda parte de este teórico. Bien, en la imagen podemos ver la estructura básica de los glucósidos cardiotónicos, que como vemos están conformados por una aglicona o genina, que es la parte de la molécula que le da actividad farmacológica, y un azúcar. La glicona o genina está a su vez conformada por un núcleo pentano perhidrofenantreno o esteroide y una lactona. El azúcar le confiere mejor capacidad de difusión a través de membranas y también mejora la fijación y la potencia de estos compuestos que, repetimos, denominamos glucósidos cardiotónicos. Estos glucósidos con acción cardiotónica se encuentran en algunos vegetales, plantas, por ejemplo del género
digitalis, como la digitalis purpúrea y digitalis lanata. Un tercer vegetal es el Strophanthus gratus. En la columna de la derecha vemos cuál es el glucósido clásico que se logra purificar o aislar de estos vegetales. Por ejemplo, digitalis purpúrea contiene principalmente digitoxina y hitoxina, mientras que digitalis lanata contiene también digitoxina, hitoxina y se agrega la digoxina. Finalmente, Strophanthus gratus contiene solamente oguabaína. Veamos entonces cuál es la razón de ser de estos glucósidos cardiotónicos. Tengamos en cuenta que para entender un poco mejor todo lo que tiene que ver con la farmacología cardiovascular, sería importante que ustedes puedan hacer un repaso de la función, de la fisiología normal del funcionamiento cardíaco o cardiovascular. Vamos a ver que una de las indicaciones principales de los glucósidos cardiotónicos es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, principalmente de tipo congestivo. Esta patología básicamente comienza a manifestarse cuando ocurre algún problema, alguna patología, una enfermedad que induce una alteración en la función cardíaca normal. Esto produce normalmente o fisiológicamente que se pongan en marcha mecanismos que tienden a compensar esta función cardíaca normal. Por ejemplo, se incrementa la actividad simpática. Si ustedes recuerdan, esto implica aumento en la frecuencia cardíaca, en la fuerza de contracción, aumenta obviamente la presión arterial, hay vasoconstricción. Este es un primer mecanismo de compensación. El segundo mecanismo básico es la activación del sistema renina-angiotensina con liberación de aldosterona. Esto provoca retención de sodio y en consecuencia agua, con aumento del volumen plasmático. Otro mecanismo adicional es la hipertrofia miocárdica, buscando mejorar el débito cardíaco, lo cual también lleva a un aumento del consumo de oxígeno. Estos tres son mecanismos básicos que tienden entonces a tratar de compensar esa función cardíaca anormal. Ahora bien, si estos mecanismos de compensación no son suficientes para restaurar la función cardíaca, llegamos a una insuficiencia cardíaca descompensada, en la cual el trabajo cardíaco, el débito cardíaco no es suficiente para bombear la sangre venosa. Comienzan a manifestarse clínicamente entonces problemas derivados de esa mala función cardíaca, por ejemplo edemas a nivel sistémico, edemas a nivel pulmonar, mal funcionamiento renal, entre otras consecuencias. Es aquí, por tanto, donde necesitamos instaurar una terapia farmacológica que pueda restaurar la función del corazón, no agregando una mayor sobrecarga, por ejemplo, no agregando un aumento en el consumo de oxígeno. Aquí es donde estaría indicado entonces el uso de medicamentos del tipo de los cardiotónicos. Bien, en cuanto a la farmacodinamia, vamos a
comenzar hablando de lo que es el mecanismo de acción. Recuerden que el mecanismo de acción implica interacción fármaco-receptor. Eso es mecanismo de acción. El mecanismo de acción básico de los glucósidos cardiotónicos es la inhibición de una enzima a nivel de membrana en miocardio, que es la sodio-potasio ATPasa. Ese es el mecanismo inicial que va a desencadenar los efectos farmacológicos de los glucósidos cardiotónicos. Aquí tenemos nuevamente graficado el inicio del mecanismo de acción, ¿sí? Decíamos recién que es la inhibición de la sodio-potasio ATPasa. Esta bomba tiene la función fisiológica de expulsar activamente sodio de la fibra muscular, provocando el ingreso de potasio. Decíamos que este es el comienzo del mecanismo de acción. Seguidamente, esta inhibición de la bomba sodio-potasio ATPasa implica que no se produzca intercambio de sodio y calcio a nivel del intercambiador. Este es un cotransportador que provocaba el ingreso de sodio y la expulsión de calcio. Es decir, este intercambiador, a causa del aumento del sodio intracelular, deja de expulsar activamente calcio, lo cual entonces induce que haya un incremento del nivel intracelular de calcio. Recordemos que el calcio es fundamental para la contracción de la fibra miocárdica y es lo que produce esta etapa del potencial de acción en el músculo cardíaco, la llamada meseta. Un segundo mecanismo es el ingreso adicional de iones calcio a través de canales de calcio voltaje dependientes. Y un tercer mecanismo que no está esquematizado sería la liberación también de calcio desde el retículo sarcoplásmico. Todo ello induciendo una mayor disponibilidad de calcio intracelular para mediar entonces la contracción de la fibra miocárdica. Los efectos farmacológicos entonces que se derivan del mencionado mecanismo de acción son principalmente los siguientes. En primer lugar, mejora entonces la contractibilidad del miocardio, logrando un efecto entonces que hemos denominado anteriormente efecto cardiotónico, es decir, se incrementa la fuerza de contracción sistólica sin un gasto extra de oxígeno, o eventualmente se mantiene la misma fuerza de contracción consumiendo menos oxígeno. En definitiva, se está logrando mejorar la eficiencia mecánica del corazón que veíamos era insuficiente. Entonces este es quizá el efecto más notable o el efecto farmacológico más notable de este grupo de medicamentos. Yendo un poco más en detalle, entonces, vamos a ver algunas características de la funcionalidad cardíaca y cómo se ven afectadas por los glucósidos cardiotónicos. En primer lugar, hablemos del inotropismo, recordando que el inotropismo es entonces la capacidad de contracción del miocardio. Gracias al uso de los cardiotónicos,
decíamos que la eficiencia mecánica mejora, los ventrículos desarrollan más tensión previo a la sístole o contracción cardíaca, lo cual aumenta la fuerza de contracción, es decir, hay un efecto inotrópico positivo, como vemos. El vaciamiento de los ventrículos es adecuado o más adecuado a lo normal o fisiológico. Se expulsa más sangre que cuando el corazón era insuficiente, aumenta el volumen sistólico y se restablece el volumen minuto o gasto cardíaco. En segundo lugar, hablemos del cronotropismo, recordando que este se refiere a la automaticidad del corazón. Recordemos que el corazón tiene un ritmo propio, ¿sí?, que justamente va a marcar su función. Los cardiotónicos van a afectar el cronotropismo, básicamente la frecuencia cardíaca, en otras palabras, de la siguiente manera. Cuando tenemos un corazón que es insuficiente, ¿sí?, cuando estamos en una insuficiencia cardíaca congestiva, al disminuir el gasto cardíaco o el trabajo de un corazón que es insuficiente, aumenta entonces la presión venosa, ¿sí?, porque hay un corazón insuficiente, incapaz de bombear esa sangre venosa que está llegando, y esto hace desaparecer el tono vagal. Recuerden que el vago es el principal nervio parasimpático que inerva el corazón y que de esta manera produce una bradicardia. Si desaparece el tono vagal, como hemos dicho, desaparece el tono vagal, aparece una taquicardia característica del corazón insuficiente. Esto se conoce como reflejo de Brainbridge. Entonces el corazón insuficiente tiende a la taquicardia. Los glucósidos cardiotónicos van a inducir un aumento en la actividad vagal en el corazón, lo cual tiende a disminuir entonces la frecuencia cardíaca. Es decir, tienen un efecto cronotrópico negativo. Tienden a disminuir la frecuencia cardíaca. Un tercer aspecto en cuanto a la función cardíaca tiene que ver con la conductibilidad nerviosa. Recordemos aquí que el corazón tiene un ritmo entonces que está dado principalmente por el nodo sinoauricular, que va a transmitir la excitabilidad de las aurículas, luego al nodo auriculoventricular y mediante las de His y fibras de Purkinje hacia los ventrículos. Los cardiotónicos van a retrasar la conductibilidad de las de His y prolongan el periodo refractario aurículo-ventricular, lo cual es muy favorable cuando hay una función auricular anormal, como es la fibrilación auricular, aleteo auricular, justamente porque se retrasa la conducción entre aurículas y ventrículos. Esto se denominaría como dromotropismo negativo. Finalmente, el vatmotropismo o excitabilidad de las fibras miocárdicas también tiende a deprimirse por el uso de los cardiotónicos. Deprimen la excitabilidad temprana auricular y tardía ventricular. Esto se resumiría en decir que tienen vatmotropismo negativo. Entonces, resumiendo,
Los cardiotónicos inducen un inotropismo positivo, es decir, aumentan la fuerza de contracción, pero disminuyen el cronotropismo o frecuencia cardíaca, el dromotropismo o conductividad nerviosa y el vagotropismo o excitabilidad de las fibras miocárdicas. Bien, veamos algunas particularidades farmacocinéticas de estas moléculas. Vamos a comenzar hablando de la digoxina. En cuanto a la absorción oral, vemos que la absorción oral es variable y algo errática, es decir, que es poco predecible. Esto lo indica claramente, ¿no? Una biodisponibilidad, ¿sí? Recuerden que se abrevia con la letra F, de 45 a 75, lo cual es una brecha bastante amplia, y también esto es un problema a la hora de el ajuste de la dosis. Vamos a ver después que la dosis terapéutica está bastante cercana a la dosis tóxica. Esta escasa absorción oral o esa biodisponibilidad errática, variable, en parte se debe a su escasa liposolubilidad. Es influenciado por la forma farmacéutica, por el preparado comercial. Otra característica es que se retrasa por la presencia de alimentos en el tracto digestivo, por lo cual también hay que tenerlo en cuenta. La Tmax, es decir, el tiempo en el cual se alcanza la máxima concentración plasmática, es de 2 a 3 horas, pero el efecto máximo ocurre entre 4 y 6 horas. La semivida de eliminación es bastante más prolongada, 1 a 2 días, por lo cual para alcanzar un rápido nivel terapéutico muchas veces se recurre a lo que llamamos dosis de carga o dosis de choque, que es una dosis inicial más alta que la dosis diaria o periódica que estaríamos dando de por vida. En cuanto a la digitoxina, tiene una absorción oral que es más completa. Vemos que es de entre 90 y 100%. Estamos hablando principalmente de la especie canina y felina. Esta mejor o mayor biodisponibilidad o F% es porque la digitoxina es un compuesto mucho más liposoluble. También la absorción se retrasa por la presencia de alimentos en el tracto digestivo, y también tiene una vida media o semivida de eliminación bastante prolongada, aproximadamente 7 días, lo cual hace que las concentraciones plasmáticas estables se alcanzan lentamente, como vimos para la dioxina, y asimismo los efectos tóxicos tienden a desaparecer en forma lenta también. Esto hace que seguramente la digitoxina se utiliza mucho menos en comparación a la digoxina. En cuanto a la distribución, se distribuyen en forma lenta a tejidos diferentes al cardíaco, con una unión a proteínas plasmáticas de 25% para el caso de digoxina y 95% para digitoxina. Recordemos que solamente la fracción libre es la que es capaz de ejercer efecto terapéutico. En cuanto a la eliminación, aquí vemos algunas diferencias. Decíamos que la vida media de eliminación está entre 1 y 2 días para dioxina, la cual prácticamente no se metaboliza en riñón, sino que se elimina por
filtración glomerular y secreción tubular, en gran parte activa, por lo cual cualquier alteración en la función renal implicaría un aumento en la vida media de eliminación de la digoxina. Esto es importante porque los pacientes que llamamos cardíacos, enfermos cardíacos, tienden a tener una función renal también desmejorada, por lo cual es importante monitorear la respuesta a este fármaco. En cambio, la digitoxina, dijimos, tiene una vida media aún más prolongada, más o menos 7 días, pero es metabolizada extensamente por enzimas microsomales hepáticas, dando como derivado uno de sus metabolitos es también la digoxina. Por lo tanto, la eliminación es afectada también por patologías hepáticas y además sufre lo que llamamos circulación o recirculación enterohepática, que justamente tiende a prolongar entonces la vida media de eliminación. Veamos brevemente lo que tiene que ver con la posología, recordando que no es necesario memorizar o retener las dosis de los medicamentos. Esa es una información que consideramos es fácilmente extraíble de la literatura, por lo cual simplemente queremos ver, en este caso, que hay dos formas básicas de lo que llamamos digitalizar un paciente con una insuficiencia cardíaca descompensada. Hay una digitalización lenta o común que se hace por vía oral utilizando digoxina, en la cual, como decíamos antes, utilizamos una dosis de carga o de choque que, como ven, es el doble exactamente que la dosis de mantenimiento. Acá hablamos de 0,022 miligramos por kilo cada 12 horas durante 2 días, con lo cual buscamos alcanzar rápidamente concentraciones terapéuticas y luego continuaríamos con una dosis de mantenimiento de 0,011 miligramos por kilo también cada 12 horas, en este caso de por vida. Lo cual implica, como decíamos antes, un monitoreo bastante cercano, justamente porque son pacientes que en general tienen otras complicaciones, por ejemplo, decíamos renales o eventualmente hepáticas, y en la mayoría de los casos son animales adultos o ya seniles, animales viejos, por lo cual es muy importante monitorizar la respuesta, evitar sobredosis, evitar la toxicidad que seguidamente vamos a ver. Esa es entonces la digitalización lenta o común que se aplicaría para pacientes que quizá no están en un cuadro clínico demasiado severo. La otra forma, que podríamos llamar más rápida, puede ser propiamente dicha rápida u oral o de emergencia. Aquí ya estamos hablando de pacientes que requieren una mejora bastante rápida de la funcionalidad cardíaca y para ellos utilizamos dosis más elevadas. Vean que estamos hablando de 0,044 miligramos por kilo dividido en 3 dosis administradas cada 6 horas. Esto es inicialmente como dosis de carga, siguiendo luego con dosis de mantenimiento. Si ese paciente aún lo requiere, en algunos casos está
medicación se administra vía intravenosa, ¿sí? Para lo cual también usamos una dosis de 0,044 miligramos por kilo, administrando entre el 25 y 50% inicialmente o más rápidamente, y luego otro 25% cada 2 a 6 horas, y así hasta terminar esa dosis inicial de carga. Esto es meramente para tomar como ejemplo. Quizá en la literatura que ustedes consulten pueda haber otra posología. Simplemente esto es para ver cuál es la metodología básica o general que se utiliza para este tipo de fármacos. Decíamos recién que se debe monitorear en forma bastante cercana la evolución del tratamiento. Y en parte se debe entonces también al estrecho margen terapéutico de los glucósidos cardiotónicos. Tanto digoxina como digitoxina tienen un estrecho margen terapéutico, es decir, la dosis terapéutica es cercana a la dosis tóxica. La diferencia entre ellas en parte se debe justamente a las farmacocinéticas. Decíamos antes, la digoxina se elimina algo más rápidamente que la digitoxina. Por lo cual decíamos también que la digoxina es la que ha ganado mayor frecuencia de uso comercial. Tengamos en cuenta que una de las causas más frecuentes de intoxicación con digital o digitálicos es la administración conjunta de diuréticos que en muchos casos inducen pérdida de potasio, lo cual es deleterio para la función cardíaca normal. Y como dijimos también, estos pacientes cardíacos tienen en muchos casos edemas, y esto explica la utilización conjunta de los cardiotónicos junto con diuréticos. Hay una toxicidad que llamamos extracardíaca y una toxicidad cardíaca propiamente dicha. La toxicidad extracardíaca, como lo indica el nombre, ocurre en tejidos o con síntomas diferentes a los que produciría la función cardíaca anormal. Básicamente hay síntomas digestivos, como vemos, náuseas y vómitos causados por acción sobre la zona quimiorreceptora gatillo. También puede haber diarrea, dolor abdominal. Y estos signos tienden a aparecer antes de la sintomatología cardíaca. Es un indicador justamente de que la terapia o la posología debería ser corregida antes de que aparezcan síntomas cardíacos que suelen ser obviamente mucho más severos y que pueden provocar problemas serios o hasta la muerte del animal. Estos signos extracardíacos desaparecen con bastante rapidez una vez que se suspende el tratamiento, y entonces ahí debería evaluarse clínicamente la necesidad de un cambio de dosis o quizá de usar alguna otra medicación en ese animal. La toxicidad cardíaca propiamente dicha se puede manifestar diferente si el animal es sano o un paciente cardíaco.
en pacientes sanos, lo cual sería, por ejemplo, por una ingestión accidental. Las sobredosis inducen básicamente bradicardia sinusal, bloqueo auriculoventricular, y son los síntomas más comunes. En cambio, en pacientes cardíacos con insuficiencia cardíaca descompensada, si bien habíamos visto que hay una depresión en la excitabilidad, estos pacientes tienden a desarrollar igualmente arritmias y anormalidades en la conducción. Si hablamos de anormalidades en el ritmo cardíaco, podemos hablar de también bradicardia, caída en la frecuencia cardíaca, o arritmias propiamente dichas, y también alteraciones en la conducción manifestadas como bloqueo auriculoventricular, ritmos ectópicos, extrasístoles o fibrilación ventricular, que nos están hablando de un automatismo anormal en el corazón. ¿Cuál es el tratamiento de la toxicidad? Básicamente, como hemos visto, para la toxicidad extracardíaca hay que suspender, obviamente, el tratamiento, al menos hasta evaluar qué es lo que está ocurriendo. Y aquí tendríamos que también evaluar la administración de potasio. Recordemos siempre con un adecuado diagnóstico, ¿sí? Porque el potasio, tanto en exceso como en bajos niveles, puede alterar la función cardíaca. Por tanto, la administración de potasio debería hacerse cuando realmente hemos tenido un diagnóstico de una hipocalemia, ¿sí? Por ejemplo, por el uso de diuréticos, como vimos antes. En el caso de taquicardias o arritmias, se indicaría el uso de antiarrítmicos, para lo cual la lidocaína es uno de los fármacos de elección por vía endovenosa. Bien, si bien ya lo hemos mencionado, pero para ir resumiendo, ¿cuáles son los usos terapéuticos de los glucósidos cardiotónicos? Obviamente, dijimos, la indicación principal es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva, cuando ese corazón es incapaz de bombear la sangre venosa que le está llegando en cantidad y tiempo apropiado. Entonces, los glucósidos cardiotónicos serán parte, como vemos, de la terapia, pero no es la única. Ahí seguramente tendremos que instaurar un tratamiento que implica y que abarca cambios dietarios, por ejemplo, reducción en la ingesta de sal para minimizar la formación de edemas. También evaluar el uso concomitante de vasodilatadores sistémicos, que mencionaremos más adelante. Dijimos también el uso de diuréticos, que van a minimizar los edemas, y entonces los cardiotónicos como una terapia específica para un corazón insuficiente. Otras indicaciones que también obviamente necesitan un diagnóstico exhaustivo, al cual no nos vamos a detener en ello, pero serían el aleteo auricular, es decir, cuando las aurículas trabajan a una frecuencia superior a la normal,
y también la taquicardia paroxística, es decir, aquella que aparece y desaparece en forma aguda. Son algunos de las otras indicaciones de los glucósidos digitálicos o cardiotónicos. Pasamos ahora a hablar de los fármacos antiarrítmicos. Retomamos el concepto que indica que los fármacos antiarrítmicos son aquellos que van a normalizar anomalías en la frecuencia, regularidad o lugar de origen del impulso cardíaco. Es fundamental para el uso de estos fármacos, la elección de estos fármacos, tener un correcto y apropiado diagnóstico, para lo cual hemos de recurrir a medios clínicos, resultados de electrocardiograma y cualquier otro que nos pueda ayudar, siendo esta información meramente clínica y, como hemos dicho en un comienzo, no nos vamos a detener en esa descripción. Bien, para poder entender el mecanismo de acción de los antiarrítmicos, vamos a repasar básicamente la fisiología de la función cardíaca y de la transmisión eléctrica en el corazón normal. Recordemos que en el miocardio existen fibras especializadas, excitables, que llamamos nodos. El nodo sinoauricular es el que inicialmente genera un potencial de acción para luego ser transmitido o entregado a las aurículas y luego al nodo auriculoventricular. Este es quien seguidamente va a entregar ese impulso a las fibras de Purkinje en las de His, y estas fibras son las que entonces se van a diseminar por ambos ventrículos para conducir el impulso eléctrico y de esa manera la contracción del miocardio que conocemos como sístoles. Estas son las fibras especializadas en la conducción del impulso nervioso, pero recordemos también que ese impulso nervioso se va a ir transmitiendo entre células miocárdicas. Cuando una célula se despolariza, la célula adyacente también lo va a hacer y de esa manera se va a ir transmitiendo la contracción muscular. Bien, lo que tenemos aquí es el esquema de lo que serían los potenciales de acción. Aquí básicamente vemos que el potencial de acción es diferente si hablamos de aurículas, células de Purkinje y ventrículos, en primer lugar, o si hablamos de marcapasos, es decir, nodo sinoauricular o aurículo ventricular. Veámoslo un poco más en detalle. En las células que llamamos no marcapasos, es decir, células diferentes a nodo sinoauricular y aurículo ventricular, el potencial de acción consiste en una fase llamada fase 4, en donde existe una corriente de iones potasio que ingresan a la fibra muscular hasta que finalmente se alcanza un umbral y se inicia la llamada fase 0 o de rápida despolarización, que se debe principalmente a una apertura de canales iónicos de sodio
y de esa manera el potencial de acción comienza a hacerse positivo. Luego tenemos una fase 1 o de repolarización parcial debido a una rápida salida de iones potasio, seguidamente una meseta debido al ingreso o apertura de canales de calcio, voltajes dependientes. Luego una fase 3 de repolarización por salida de iones potasio para reiniciar de vuelta el potencial de membrana en reposo. A diferencia en las células excitables o marcapasos, dijimos nodo aurículo-ventricular o sino auricular, el potencial de acción consta de las siguientes fases. La fase 4 o potencial del marcapasos es cuando está ingresando sodio y calcio y está saliendo potasio hasta que la célula alcanza el umbral, este umbral, y comienza la fase 0 o de rápida despolarización. Esta fase 0 se debe principalmente al ingreso de iones calcio y es seguida de una fase 3 de repolarización debido a salida de iones potasio. Estas células que son excitables o marcapasos tienen potenciales de membrana que son inestables, pudiendo generar potenciales de acción de forma espontánea. Hay un concepto que queremos mencionar porque tiene que ver con la acción farmacológica de los antiarrítmicos y es el periodo refractario efectivo o absoluto, que se abrevia ERP, y que ocurre entre la fase 0 o de rápida despolarización y la fase 3 o de repolarización. En este periodo, llamado refractario efectivo o absoluto, es cuando la célula, dijimos, no marcapaso, no puede ser excitada y entonces ocurre entre fase 0 y fase 3. Esto es importante, repetimos, para comprender el efecto farmacológico de algunos antiarrítmicos. Siendo entonces, como dijimos, la arritmia una anomalía en la frecuencia, regularidad o lugar de origen del impulso cardíaco, veamos que tienen las arritmias diferentes causas, diferentes orígenes, en los cuales no nos vamos a detener, simplemente para mencionar algunos. Veamos primeramente que si la arritmia surge de la aurícula, nodo sinoauricular o nodo auriculoventricular, se la denomina arritmia supraventricular. En cambio, si la arritmia surge de los ventrículos, se la denomina arritmia ventricular. Esto es importante para ver que no todos los antiarrítmicos actúan sobre cualquier tipo de arritmia. Y como decíamos, las causas de las arritmias son diversas. Problemas arteriolares, espasmos de arterias o arteriosclerosis, bloqueos cardíacos, isquemias de miocardio, lo que llamamos infarto, intoxicaciones con fármacos, por ejemplo, digitálicos, como vimos recién, y otras causas más. Pero más allá de la causa, si está hecho el correcto diagnóstico, debería aplicarse el antiarrítmico apropiado y la respuesta clínica debería ser evidente. Bien, ¿cuál es el objetivo de la terapia farmacológica antiarrítmica? Básicamente,
buscamos restaurar el ritmo sinusal normal y la conducción normal del corazón, como hemos visto anteriormente. En segundo lugar, prevenir la aparición de arritmias más graves y potencialmente letales. Las drogas antiarrítmicas se usan básicamente entonces para reducir la velocidad de conducción o bien cambiar la duración del ERP o periodo refractario absoluto y eventualmente para suprimir la automaticidad anormal, lo que llamaríamos un ritmo ectópico o un foco ectópico. Existe una clasificación que es prácticamente universal a la mayoría de los libros de la literatura y que clasifica a los antiarrítmicos en 4 grandes categorías. Como vemos, en primer lugar tenemos la clase 1, que básicamente son aquellos fármacos que bloquean canales de sodio dependientes de voltaje. A su vez se subdividen en un grupo 1A, un grupo 1B y un grupo 1C. Seguidamente vamos a ver las características diferenciales de estos subgrupos. Seguidamente tenemos un grupo 2 o clase 2, que son básicamente los fármacos bloqueantes beta-adrenérgicos. Recordemos que principalmente los receptores beta 1 son los que participan en la regulación simpática de la función cardíaca. De esa manera, los bloqueantes adrenérgicos beta 1 son los que van a incluirse en este grupo o en esta clase. En tercer lugar tenemos el grupo 3, que son aquellos que bloquean canales de potasio. Y por último, el grupo 4, fármacos bloqueantes de canales lentos de calcio. Seguidamente vamos a ver las características más importantes de estos grupos. Bien, vamos a hablar entonces primeramente de los fármacos de la clase 1A, que son básicamente quinidina y procainamida. Dijimos antes que los fármacos de la clase 1 son los que van a ejercer un efecto bloqueante de los canales de sodio. En el caso particular de los de clase 1A, van a enlentecer el aumento del potencial de acción en la fase 0, que sería la que estamos señalando. Como vemos, aquí en color anaranjado, rojo, se ve el efecto de este grupo de fármacos. Estando en color oscuro, el potencial de acción que sería normal. Como vemos, la despolarización rápida se enlentece, se disminuye la velocidad de conducción y se prolonga el periodo refractario absoluto. Algunas características puntuales. El uso básico sería para arritmias tanto supraventriculares como ventriculares. Las vías de administración son uso oral para la quinidina y uso oral o intravenoso para la procainamida. Hay efectos secundarios, principalmente para la quinidina, que son anorexia, vómitos, diarrea, hipotensión, depresión de la contractilidad cardíaca, siendo más segura la procainamida. No nos explayamos demasiado, considerando que no son medicamentos de uso frecuente en veterinaria. Pasamos ahora al grupo o clase 1B. En este grupo encontramos
lidocaína, fenitoína y tocainida. Esta última no está incluida en la literatura de la cátedra. Quizá la más importante seguramente es lidocaína, que hemos conocido como un anestésico local, pero que en este caso como antiarrítmico se va a utilizar por vía sistémica, parenteral, intravenosa más precisamente, y el mecanismo de acción básico, dijimos, es entonces el bloqueo de canales de sodio, con alguna leve diferencia en comparación al grupo 1A, porque lo que hacen es reducir la fase 3 de repolarización y disminuyen la duración del potencial de acción cardíaco, como vemos. De vuelta resaltado en color el efecto del fármaco. ¿Cuáles son los usos o indicaciones terapéuticas? Principalmente hablamos de arritmias ventriculares, particularmente lidocaína tiene un uso importante vía intravenosa, como dijimos, en arritmias ventriculares agudas originadas por la toxicidad de digoxina, por ejemplo. Recordemos también que la lidocaína no está exenta de efectos tóxicos, principalmente en dosis muy elevadas, provocando una sintomatología de excitación con signos clínicos como ataxia, temblores y o convulsiones. Esto se debe a que la lidocaína en dosis elevadas por vía intravenosa estaría inhibiendo la función de centros depresores a nivel del sistema nervioso central y de esa manera se va a manifestar un efecto clínico de excitabilidad. La fenitoína, por último, se utiliza también en caso de arritmias por digitálicos como una opción alternativa a la lidocaína, que es de uso mucho más frecuente. Pasamos al último subgrupo de la clase 1, específicamente clase 1C. Mencionamos lo básico de este grupo, considerando que no son medicamentos de uso frecuente en veterinaria. Encontramos aquí, por ejemplo, fármacos como flecainida, propafenona, encainida. El mecanismo básico entonces es bloquear canales de sodio y particularmente este grupo lo que hace es enlentecer principalmente la despolarización en fase 0, como vemos en la imagen, con efectos menores en la duración del potencial de acción. Se ha visto también que reducen la automaticidad incrementando el umbral de despolarización en fase 4. Bien, con respecto a los fármacos de la clase 2, dijimos que son aquellos fármacos bloqueantes adrenérgicos, más específicamente bloqueantes beta-adrenérgicos como el propranolol, metoprolol. Si nos remitimos a lo que hemos visto en el sistema nervioso autónomo, entendemos que el bloqueo es principalmente sobre receptores beta 1, logrando un efecto inotrópico y cronotrópico negativo, es decir, minimizando o reduciendo la frecuencia y fuerza de contracción cardíaca. También retardan la conducción aurículo-ventricular, es decir, entre
las aurículas y los ventrículos, y también disminuyen la despolarización en fase 4, suprimiendo la automaticidad de focos ectópicos. Esto sería cuando el corazón, podemos decir, late a un ritmo diferente al que produciría el nodo sinoauricular. Los usos principales de este grupo de fármacos es para arritmias por hiperactividad simpática, por ejemplo, estrés por ejercicio. Se ha visto también que reduce la mortalidad luego de un infarto de miocardio, justamente previniendo focos ectópicos que se generan en estos casos. Y en cuanto a la farmacocinética, básicamente destacamos que se pueden dar vía oral o intravenosa. Bien, pasamos al grupo de los antiarrítmicos clase 3. Amiodarona es un ejemplo. El mecanismo de acción principal vemos que es el bloqueo de canales de potasio, por lo cual vemos que la fase 3 o de repolarización se ve prolongada, sin alteración importante de la fase 0 o de despolarización rápida. Algunos autores hablan de que también habría una acción sobre canales de sodio y de calcio. Lo que sí se ha visto es que el periodo refractario absoluto o efectivo también se ve prolongado. Este grupo podría usarse para arritmias que han sido refractarias o resistentes a otros fármacos, pero no están exentos de efectos tóxicos. Se ha visto desarrollo de fibrosis pulmonar, neuropatías, fotosensibilización y afectación de la funcionalidad tiroidea. Bien, para ir finalizando, los antiarrítmicos de la clase 4 son los bloqueantes de canales de calcio. El verapamilo es un ejemplo. Básicamente lo que hacen es disminuir el ingreso de calcio, resultando en un descenso de la despolarización espontánea que ocurre en fase 4, principalmente a nivel de los marcapasos, como por ejemplo el nodo aurículo ventricular. Entonces, el uso principal es en taquicardias y arritmias supraventriculares, siendo posible su administración vía oral o vía intravenosa. El verapamilo lo vamos a ver también como un agente vasodilatador. Bien, pasamos ahora al grupo de los fármacos vasodilatadores. Este grupo ha ganado un lugar en el arsenal terapéutico en los últimos años, principalmente, aunque no de forma exclusiva, acompañando el tratamiento que se utiliza con otros fármacos en pacientes con insuficiencia cardíaca. Lo que estamos buscando con los fármacos vasodilatadores es entonces disminuir la presión sanguínea, logrando una sucesión de efectos que van a culminar en una mejor eficiencia de contracción del miocardio, mejorando el trabajo cardíaco y disminuyendo el consumo de oxígeno. Estos efectos logran que el corazón, fundamentalmente el ventrículo izquierdo, impulse sangre a un circuito de menor resistencia,
sin un trabajo mecánico esforzado, y con el tiempo se logra inclusive reducir el tamaño de corazones dilatados, mejorando clínicamente al paciente. Estos efectos se pueden ver a nivel sistémico como también a nivel pulmonar. No obstante, debe recordarse que toda la medicación que se utilice para el tratamiento de anomalías del sistema cardiovascular requieren un monitoreo, un seguimiento bastante exhaustivo para prevenir efectos colaterales o indeseables. Vamos a ver que existen varios grupos de fármacos vasodilatadores. El primer grupo son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o ECA, fundamentalmente enalapril y captopril. En segundo lugar, los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, por ejemplo, losartán, candesartán, eprosartán, entre otros. En tercer lugar, bloqueantes de canales de calcio, como las dihidropiridinas, nifedipino, amlodipino, derivados de fenilalquilamina, como el verapamilo, benzodiazepinas, como el diltiazem, por ejemplo. Otro grupo son los bloqueantes de receptores adrenérgicos alfa, como prazosin, o beta, como atenolol. Otro grupo son los nitrovasodilatadores, como nitroglicerina y nitroprusiato sódico. Tenemos también los inhibidores de las fosfodiesterasas, como el pimobendan, y los estimulantes de las prostaciclinas, como hidralazina. Veamos en primer lugar los fármacos que son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Este es el mecanismo, la cascada fisiológica o normal de síntesis de la angiotensina, un potente vasoconstrictor. Vemos aquí que la enzima convertidora de angiotensina es aquella que va a transformar angiotensina 1 en angiotensina 2. Entonces, los fármacos inhibidores de esta enzima van a impedir la acción de angiotensina 2. Básicamente, los fármacos de importancia en veterinaria son enalapril y captopril. También los podemos encontrar en la literatura con el nombre enalaprilo y captoprilo. Dijimos entonces, el mecanismo de acción básico es inhibición de la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2 circulante, pero también reducen la secreción de aldosterona. Adicionalmente aumentan la formación de bradicininas y prostaglandinas con acción vasodilatadora. De esta manera facilitan la liberación de óxido nítrico, que también es vasodilatador, y mejoran la disfunción endotelial. ¿Cuáles son las indicaciones de este grupo de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina? Se asocian a diuréticos y cardiotónicos en la insuficiencia cardíaca congestiva. De hecho, son usados con bastante frecuencia en este tipo de patologías. También se indican para las disfunciones ventriculares,
para la hipertensión ventricular y su uso es principalmente vía oral, lo cual es apropiado justamente porque en muchos casos la terapéutica es a largo plazo o de por vida, lo cual facilita obviamente el tratamiento ambulatorio. Bien, veamos ahora los bloqueantes de canales de calcio. Particularmente vamos a hablar de verapamilo. Los canales de calcio, voltaje dependientes, están distribuidos en tanto musculatura cardíaca como en musculatura lisa vascular. Y de esta manera los bloqueantes de estos canales ejercen, como en el caso de verapamilo, acciones tanto vasodilatadoras como también cronotrópica e inotrópica negativa. El verapamilo produce una relajación arteriolar, vasodilatación, aumenta el flujo sanguíneo coronario y por tanto se utiliza para casos de isquemia cardíaca o infarto de miocardio, hipertensión y también algunos tipos de arritmias cardíacas, como hemos visto en el anterior tema. Este fármaco se administra por vía oral. Pasamos al grupo de los bloqueantes de receptores simpáticos, en este caso bloqueantes alfa-1 como prazosin, que ya hemos mencionado en el teórico de sistema nervioso autónomo. Este fármaco tiene una función bloqueante de estos receptores a nivel de vasos sanguíneos, no afectando la función del corazón, justamente porque este tipo de receptores alfa-1 no se encuentran prácticamente a nivel cardíaco. Este fármaco, el prazosin, se puede usar en insuficiencia cardíaca como coadyuvante porque reduce las presiones de llenado ventriculares y el consecuente edema y congestión. De esa manera incrementa también el volumen sistólico y es entonces una forma de mejorar la función del corazón, afectando o produciendo vasodilatación. Este fármaco se administra también vía oral, lo cual, repetimos, es una gran ventaja, considerando que esta medicación muchas veces es a largo plazo. Pasamos ahora a bloqueantes también de receptores adrenérgicos, pero en este caso beta 1, que recordemos están principalmente ubicados a nivel de corazón como atenolol. Básicamente, estos fármacos logran acción vasodilatadora por disminuir la actividad cardíaca, también la secreción de renina y modifican la sensibilidad a los vasoreceptores. Información adicional la podemos encontrar en el capítulo del sistema nervioso autónomo. Pasamos al grupo de los nitrovasodilatadores, que tienen como mecanismo de acción la liberación de óxido nítrico. Este mediador tiene acción vasodilatadora, antiagregante plaquetaria, anticoagulante y antifibrinolítica. Los fármacos nitrovasodilatadores son en general prodrogas, es decir, que van a facilitar, en este caso, la formación de óxido nítrico, el cual va a ser el que ejerza las acciones farmacológicas que hemos mencionado. No tienen un uso frecuente en veterinaria, por tanto recalcamos
los usos y características más importantes. Por ejemplo, la nitroglicerina se puede usar tanto por vía externa, en forma de parches o pomadas transdérmicas, para insuficiencia cardíaca dilatada en caninos, o también en forma inyectable para insuficiencia ventricular izquierda, crisis hipertensiva o infarto de miocardio. El otro nitrovasodilatador es el nitroprusiato sódico, que a diferencia de la nitroglicerina, se administra exclusivamente por vía intravenosa, por goteo, en caso de urgencia. Pasamos a los inhibidores de la fosfodiesterasa como pimobendan. Este fármaco tiene acción inotrópica positiva, vasodilatador venoso y arterial. Tampoco es de uso frecuente en veterinaria, pero se puede aplicar o administrar vía oral en la especie canina. Bien, finalmente veamos los estimulantes de las prostaciclinas como hidralazina, que induce un aumento de la liberación de prostaciclina o prostaglandina I2, que como recordamos es una prostaglandina que tiene acción vasodilatadora y antiagregante plaquetaria que se sintetiza principalmente en el endotelio vascular. Estos fármacos tampoco se utilizan en forma importante en medicina veterinaria, pero se pueden dar por vía oral. Con esta última diapositiva estaríamos terminando este tema. Cualquier consulta que tengan pueden realizarla vía el entorno virtual en este cursado 2020 o eventualmente al correo electrónico del docente a cargo. Si tienen alguna consulta vía mail, seguramente podremos responderle en forma más amplia, considerando, como dijimos, que este es un tema que requiere de conocimientos clínicos, en muchos casos, para comprender en mayor profundidad el tema.